Muy buenos días, es un gusto saludarles nuevamente en esta mañana y seguiremos meditando en el capítulo 24 del libro de Segunda de Samuel, de los versículos del 15 al 25, Rey que castiga y perdona. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: Basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: Yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: Sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo: ¿Por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: Para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: Tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: No, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste en nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. David consideró que la epidemia vendría directamente de la mano de Dios, y que no pondría al pueblo a merced de sus enemigos. Era mejor caer en las manos de Dios que en las manos de los enemigos de Israel. El hambre haría al pueblo de Israel depender de otros pueblos y aún ser sometido por otros pueblos. También la persecución podía ser usada por los enemigos de Israel para castigar al pueblo. La epidemia traería muertes, pero el peligro cesaría después de los 3 días. La epidemia causó la muerte de 70,000 hombres, pero antes que murieran más personas, Dios paró su castigo. Dios cambió de parecer acerca de aquel mal. La razón por la cual Dios paró el castigo fue que tuvo misericordia de aquella gente. Fue precisamente en la era de Arauna el Jebuseo, donde la mano del ángel se detuvo por orden de Dios. Fue en ese lugar que David ordenó construir el templo. David había estado orando para que Dios detuviera su castigo. David sabía que la culpa era suya solamente y pidió a Dios que librara al pueblo de más castigo y que castigara únicamente a él y su familia. Esto nos traiga a la memoria la gracia del Señor Jesús, quien se entregó a sí mismo por nuestros pecados, dispuesto que la mano de Dios pesara sobre él, a fin de que nosotros escapásemos del castigo. Fue herido el pastor para que las ovejas hallasen salud. David no sabía en ese momento que Dios había tenido misericordia y había detenido el castigo. Es posible que David todavía se encontraba orando cuando vino a él Gad el profeta, con la orden divina de que David fuera y erigiera un altar
en la era de Arauna. David inmediatamente fue a comprar la era y edificar allí un altar a Jehová. Arauna ofreció a David la era y los animales para el sacrificio y el yugo de los bueyes para la leña del sacrificio. Pero David no aceptó el regalo de Arauna. David lo hizo así no porque fuese orgulloso ni porque desconfiase de Arauna, sino porque no quería ofrecer a Dios un sacrificio que no le costara. No importaba que David tuviese muchas riquezas y que el gasto de comprar la era no significase un gran gasto para David. La actitud y las palabras de David son de un significado tremendo para los adoradores de Dios. Lo que se ofrece a Dios siempre debe de ser aquello que tiene un costo personal. De ninguna manera se debe ofrecer a Dios lo que no nos cuesta dar. El pecado por el cual Dios condenó al pueblo de Israel en el tiempo de Malaquías fue precisamente que ofrecían a Dios aquello de lo cual querían deshacerse, como los animales enfermos. La actitud de David en este pasaje es la que se debe imitar. El verdadero adorador es aquel que ofrece lo que le cuesta y que está dispuesto a ofrecer más de lo que se le requiere. Hay que notar que Dios había pedido a David únicamente que erigiera un altar en la era de Arauna. Sin embargo, David fue más allá de lo que le había pedido Dios, ya que compró el lugar para levantar allí el altar. David quiso ser dueño de aquel lugar que Dios había escogido para levantar el altar. David ofreció allí sacrificios a Dios y cesó la epidemia en Israel. El cese de la epidemia había sido determinado por Dios desde antes que David ofreciera los sacrificios, pero David tenía que cumplir con la orden de Dios antes que Dios cumpliera su determinación. Dios probó la obediencia de David, y esta vez David hizo lo correcto delante de Dios. Es de notar que el pasaje final de 2 de Samuel apunta hacia el futuro, hacia la futura construcción del templo en el lugar que David compró a Arauna. Ese lugar no podía ser donado por un extranjero, tenía que ser comprado por David mismo. El libro de 2 de Samuel termina con 2 actos, uno representativo de la gracia divina y otro representativo de la actitud verdadera de un adorador de Dios. El pasaje del libro de 2 de Samuel termina con un acto de adoración de parte de David, edificando un altar y ofreciendo sacrificios a Dios. Es una imagen representativa de la vida y del corazón de David, centralizada en adoración de Dios. El otro acto es un acto de la gracia de Dios que se manifestó en medio de su propio castigo, al tener misericordia de aquel pueblo. Por la misericordia de Dios cesó la epidemia de Israel. La misericordia y la gracia prevalecieron sobre el pecado de David.